Encontré a mi novia infiel con mi mejor amigo mientras ella decía que la descuidé y tuvo que buscar atención con otro. Después trató de arruinarme, pero el karma hizo lo suyo con ambos, y nunca imaginó que terminaría saliendo con su prima. Me llamo Derek, tengo 29 años y trabajo como programador especializado en ciberseguridad. Desde hace 5 años formo parte de una firma bastante conocida en el sector financiero llamada Tal Solutions, una empresa dedicada al manejo de registros sensibles, auditorías digitales y análisis de fraudes. No es un nombre real, pero sí representa bien el tipo de lugar donde trabajo. Gano lo suficiente para vivir tranquilo, pagar mis cuentas y no preocuparme por llegar justo a fin de mes. La programación me gustó desde chico. Mientras otros soñaban con ser futbolistas o músicos, yo me perdía horas frente a una computadora tratando de entender cómo funcionaban las cosas. Fue mi papá, Robert, quien se dio cuenta primero. Recuerdo que una vez, cuando yo tenía como 15 años, me dijo algo que nunca se me olvidó. Si ya eres bueno en esto ahora, imagina lo que puedes lograr si te lo tomas en serio. Él fue quien me ayudó a pagar mi primer curso formal de programación. No era barato para nuestra situación en ese momento, pero aún así hizo el esfuerzo. Ese curso me abrió la mente. Aprendí bases sólidas, entendí cómo pensar de forma lógica y, con el tiempo, eso me permitió seguir especializándome. Años después, toda esa experiencia fue clave para que me contrataran donde estoy ahora. Incluso terminé aprendiendo cosas relacionadas con análisis financiero y algo parecido a la contabilidad forense, lo cual me dio todavía más valor dentro de la empresa. Desde hace un tiempo vivo solo, en una casa que estoy pagando a crédito. No es lujosa, no tiene nada extraordinario, pero es mía. Para mí siempre fue importante tener mi propio espacio, sentir estabilidad. Después de años enfocados solo en el trabajo, sentí que ya era momento de intentar algo más, una relación. Fue entonces cuando Rolando, un amigo de la universidad, me presentó a Amanda. Ella era amiga de una amiga suya, alguien que coincidía con nosotros en algunas reuniones. Amanda tenía 26 años en ese entonces. Desde el inicio me llamó la atención. Era hermosa, tenía unos ojos cafés color miel que destacaban mucho, y un cabello entre castaño y rubio que siempre parecía acomodarse perfecto sin esfuerzo. Sinceramente, me sorprendió que se fijara en mí. Empezamos a salir sin presión. Durante los primeros meses todo fue ligero, natural. Después de unos 4 meses decidimos formalizar. Ella no tenía una trayectoria laboral muy estable. Pasaba de trabajo en trabajo, decía que aún no encontraba lo suyo. Me explicaba que quería dedicarse a algo relacionado con la belleza, que no quería conformarse con cualquier cosa. En su momento no lo vi como una alerta. Al contrario, pensé que era alguien apasionada, que buscaba hacer lo que le gustaba. Con el tiempo empezó a insistir en que quería irse a vivir conmigo. Decía que ya no quería estar en casa de sus padres, que necesitaba independencia, que quería construir algo juntos. Al principio dudé. No tanto por falta de amor, sino porque me parecía un paso grande. Pero después de tanta insistencia, acepté. Ella comenzó a trabajar en una boutique dentro de un centro comercial. Parecía contenta, colaboraba en la casa, era atenta, cariñosa. Todo eso me cegó por completo. Sentía que, a pesar de algunos detalles, todo iba bien. Vivimos juntos más de 1 año y 8 meses. Desde fuera, nuestra relación parecía estable. Pero había alguien más en mi vida, mi mejor amigo. Se llamaba Marcos. Lo conocí casi al final de la universidad. Él estudiaba Derecho, no íbamos en la misma carrera ni compartíamos clases, pero coincidíamos mucho. Teníamos gustos similares, nos gustaba el fútbol, salir a ver partidos, ir a fiestas. En su momento incluso salíamos juntos a conocer chicas. Eso hizo que nuestra amistad se fortaleciera. Marcos estuvo conmigo en momentos difíciles. Cuando terminé una relación anterior complicada, él fue quien me sacó de casa, quien me escuchó sin juzgar. Por eso confiaba tanto en él. Aunque tenía defectos. Era alguien que perdía la ambición con facilidad. Cambiaba constantemente de trabajo, se quejaba de sus jefes, decía que nada valía la pena. A veces me contaba que se le acumulaban las cuentas del alquiler. Yo trataba de aconsejarlo. Le decía cosas como: tal vez no es el trabajo ideal, pero te da estabilidad mientras buscas algo mejor. Él siempre respondía con frases como: no nací para matarme trabajando, algo saldrá. Yo no podía hacer más por él. Aún así, nunca imaginé que alguien así se involucraría con algo tan importante para mí.
Todo empezó a cambiar después de una reunión. Una de las mejores amigas de Amanda, llamada Sofía, organizó una reunión en su departamento. Invitó a varios amigos y Amanda insistió en que fuéramos juntos. Yo acepté. Incluso llevé a Marcos. Quería que todos convivieran. Esa noche, Sofía nos presentó formalmente. Amanda y Marcos parecieron llevarse bien desde el primer momento. Tal vez demasiado. Charlaron bastante, se sentaron cerca, se reían. Noté que ella a veces le tocaba el hombro al hablar, pero no le di importancia. Amanda siempre había sido muy expresiva físicamente. La reunión transcurrió normal. Música, risas, conversaciones cruzadas. Nada fuera de lo común. Aún así, algo en mí se sintió extraño, pero lo ignoré. Pensé que solo estaba siendo paranoico. Cuando nos fuimos, ya en el coche, Amanda iba de buen humor. Decía que se había pasado increíble. Comentó que Marcos era divertido, que le había caído bien. Incluso empezó a mencionar cosas de las que habían hablado. Me pareció raro porque ella no solía interesarse tanto en mis amistades. En algún punto me sugirió que podríamos salir los tres algún día, ir a algún evento juntos. Eso sí me llamó la atención. No porque fuera celoso, sino porque ella normalmente no proponía ese tipo de planes. Después de esa noche, empecé a notar pequeños cambios. Amanda pasaba más tiempo en el celular. Al principio no me pareció extraño. En la boutique a veces le escribían para cubrir turnos o resolver cosas. Nada parecía fuera de lugar. Pero, sin darme cuenta, esa fue la calma antes de la tormenta. Y yo aún no tenía idea de lo que estaba por venir. Después de aquella reunión, empecé a notar actitudes que antes no estaban ahí. Nada exagerado al principio, solo pequeños detalles que, si los tomabas por separado, no significaban mucho. El problema fue que empezaron a repetirse. Amanda comenzó a pasar más tiempo con su teléfono. No era solo usarlo, sino la forma. Lo revisaba con frecuencia, a veces sonreía sola, otras giraba la pantalla apenas yo me acercaba. Al principio me convencí de que era trabajo. En la boutique donde estaba, a veces le escribían para cambios de turno o pedidos urgentes. Ya había pasado antes. De hecho, recuerdo que cuando recién empezábamos a salir, hubo un par de ocasiones en las que tuvo que contestar mensajes durante una cita. Una vez fue porque una compañera no llegaba y necesitaban que cubriera un turno. Otra, porque la encargada le pedía confirmar un inventario. Fueron cosas puntuales, y siempre me lo explicó sin problema. Por eso no me alarmé de inmediato. Pero ahora era distinto. Una noche salimos al cine. Era algo que solíamos disfrutar porque a los dos nos gustaba desconectarnos un rato. Esa vez, durante la función, noté que sacó el teléfono 2 o 3 veces. No lo usó mucho tiempo, pero lo suficiente para que me llamara la atención. En un momento incluso soltó una risa bajita, como cuando lees algo gracioso. Nunca había hecho eso antes. No dije nada. Me repetí que estaba exagerando. Un par de días después, quedé de verme con Marcos para ver un partido. Entre cervezas y comentarios del juego, terminé mencionándole que Amanda estaba algo rara. No entré en detalles, solo le dije que la sentía distante. Él, muy tranquilo, me respondió que seguramente era estrés, que a lo mejor estaba pasando por algo personal o incluso que tal vez me estaba preparando una sorpresa. Las mujeres son así a veces, me dijo. No te rayes tanto. Quise creerle. Poco después, Amanda propuso que saliéramos los tres a hacer una caminata. Eso sí me tomó por sorpresa. Ella nunca había sido fan de ese tipo de planes. Más de una vez le sugerí ir a algún parque natural o hacer una excursión corta, y siempre se quejaba del frío, del sol o del cansancio. Cuando le pregunté por qué ahora sí quería hacerlo, me dijo que pensaba que sería bueno convivir más, cambiar la rutina, hacer algo diferente. Insistió en que sería divertido que fuéramos los tres. Aunque algo en mí no terminaba de encajar, acepté. Durante esos días también hablé con mi mamá, Elena. Siempre ha sido muy perceptiva. Le comenté, sin entrar en pánico, que sentía a Amanda distante. Ella me escuchó y me preguntó algo que me dejó pensando. ¿No crees que pueda estar interesada en alguien más? Le dije que no veía a nadie cercano, que no tenía motivos para pensar eso. Ella no insistió, solo me pidió que estuviera atento. Mi mamá ya había tenido razón antes. En mi adolescencia, tuve un noviazgo corto con una chica que, según ella, no estaba realmente interesada en mí.
Yo lo ignoré hasta que todo se enfrió sin explicación. Desde entonces, siempre valoré su intuición. Las cosas siguieron enfriándose entre Amanda y yo. Cada vez que intentaba acercarme más, siempre había un pretexto. Que estaba cansada, que había tenido un día pesado, que necesitaba dormir temprano. No eran discusiones grandes, pero empezaban por cosas pequeñas y terminaban dejándome con una sensación incómoda. En las salidas, el teléfono seguía siendo protagonista. A veces lo miraba de reojo y alcanzaba a notar cómo giraba la pantalla cuando yo preguntaba quién le escribía. Nada importante, decía, cambiando rápido de tema. Llegó el día de la caminata. Amanda insistió en que tomáramos un paquete específico para la excursión, aunque había opciones más económicas con guías incluidos y buenas referencias. Me dijo que ese paquete valía la pena, que sería una mejor experiencia. Acepté, aunque no entendía del todo por qué era tan importante. El día del paseo, todo marchó aparentemente bien. Caminamos, tomamos fotos, convivimos. Marcos estaba animado, Amanda también. Yo trataba de disfrutarlo. Sin embargo, el recorrido completo se canceló porque se pronosticaron lluvias. El cielo se empezó a nublar y nos sugirieron quedarnos a acampar. Amanda no estaba muy convencida, pero al final accedió. Al momento de rentar las casas de campaña, Marcos decidió rentar una aparte. Yo le dije que no había problema, que podía ayudarle con el dinero, pero él se negó. Lo que me sorprendió fue que Amanda se molestó. Comentó que era un gasto innecesario, que no tenía sentido separar las tiendas. No entendí por qué le incomodaba tanto algo así. A la mañana siguiente fuimos a desayunar a uno de los restaurantes de la zona. Pedí un desayuno completo, huevos con tocino, pan y café fuerte. A mitad del desayuno fui al baño. Cuando regresaba, vi algo que me dejó helado. Fue solo un instante, pero lo suficiente. Marcos le estaba tomando la mano a Amanda. Estaban muy cerca, hablando en voz baja. Cuando me vieron, se separaron de inmediato. Pregunté de qué hablaban. Amanda se puso nerviosa y empezó a hablar rápido sobre un tema sin importancia, algo de una promoción en la tienda donde trabajaba. Marcos siguió la conversación como si nada. No dije nada. No quise arruinar el paseo. Terminamos de desayunar, recogimos las cosas y regresamos. Dejé a Marcos en su casa, nos despedimos y seguí camino con Amanda. En el coche, el silencio era pesado. Al llegar a casa intenté hablar. Le dije que me sentía incómodo, que había cosas que no me cuadraban. Ella reaccionó mal. Dijo que estaba paranoico, que solo quería convivir, que no entendía por qué veía problemas donde no los había. La discusión escaló rápido. Al final me dijo que necesitaba dormir, que debía pensar bien si quería seguir en una relación así, porque no podía estar con alguien lleno de celos. Yo le expliqué que no eran celos, que solo había situaciones que me incomodaban. Ella se justificó diciendo que Marcos era una persona cercana y que eso no tenía nada de malo. No llegamos a nada. Esa noche me quedé con una sensación que no podía ignorar. Algo estaba mal. Y aunque intenté convencerme de que exageraba, muy pronto entendería que esa incomodidad tenía una razón. Y lo peor aún estaba por llegar. La reunión familiar llegó en un momento raro, como si la vida me estuviera obligando a convivir normal cuando por dentro yo ya traía una alarma encendida. Era una cena que Amanda había insistido en hacer porque sus tíos venían de visita desde otro estado y querían conocer bien con quién estaba viviendo. Yo acepté porque, a pesar de todo, todavía quería creer que lo nuestro tenía arreglo, o al menos claridad. Ahí conocí a varios de su familia. Su mamá, Patricia, fue de las primeras en acercarse. Era amable, de esas personas que te miran directo a los ojos cuando te hablan, como evaluándote sin que se note. Su papá, Héctor, también estaba, aunque él venía con esa energía de yo observo más de lo que hablo. Me hicieron preguntas normales, cómo nos conocimos, a qué me dedicaba, cuánto tiempo llevábamos juntos. Yo respondía lo básico, tratando de sonar relajado, aunque por dentro traía el mismo nudo de las últimas semanas. Y ahí apareció alguien que, en ese momento, no imaginé que iba a ser relevante, su prima, Carla. Con K. Tenía 28 años y era arquitecta. Carla acababa de mudarse a la ciudad hacía unas semanas. Me explicó que una tía de Amanda, Lorena, la había animado a independizarse y le ayudó a encontrar un departamento propio. No era lujoso, pero se notaba que Carla sabía organizar su vida. Lo decía como algo normal, pero a mí me impresionó,
porque yo venía de vivir con Amanda y sentir que todo era improvisado. Carla tenía una forma de hablar que me llamó la atención. No solo por la profesión, sino por cómo explicaba las cosas, con calma, con ideas claras, sin presumir. En la mesa empezó a contar un proyecto en el que estaba trabajando, algo de reestructurar espacios pequeños para que se sintieran amplios sin necesidad de gastar tanto. Yo le hice un par de preguntas porque genuinamente me interesó, y ella respondió con detalles que a cualquiera le parecerían interesantes. Ahí fue cuando Amanda hizo uno de esos comentarios que, antes, yo dejaba pasar. Dijo algo como: bueno, pero eso suena bonito en teoría, ya en la vida real la gente ni se fija en esas cosas. Lo dijo en un tono ligero, como si fuera broma. Pero se sintió despectivo. Carla la miró, sonrió con educación y le contestó sin engancharse. Claro que la gente se fija. No siempre lo saben explicar, pero lo sienten. Un espacio bien hecho cambia tu humor. No hubo pelea. No fue un ataque. Solo fue uno de esos momentos en los que te das cuenta de que alguien está intentando minimizar a otra persona por costumbre. Más tarde, mientras algunos ayudaban con los platos y otros se quedaron platicando, Carla y yo terminamos conversando aparte. Nada raro, nada romántico, nada de película. Solo dos personas hablando con tranquilidad en medio del ruido. Y fue ahí, en esa charla casual, donde Carla me dijo dos cosas de Amanda que me dejaron pensando. Primero, me comentó que Amanda siempre había tenido una especie de patrón: cuando se sentía ignorada o cuando algo no salía como ella quería, se cerraba, y luego buscaba validación de otra manera. Carla no lo dijo como chisme. Lo dijo como quien comparte algo que le preocupa. Mi prima puede ser muy cariñosa, me dijo, pero también es impulsiva cuando se siente sola, aunque sea por un rato. La segunda cosa fue más específica. Me contó que, en el pasado, Amanda había tenido una relación que terminó raro, sin una explicación clara, y que en la familia siempre quedó la sensación de que las cosas no se habían cerrado bien. No me dio detalles morbosos. Solo me dijo: cuida tu paz, Derek. No te lo digo para meterte ideas, sino para que estés atento a lo que tú sientes. Eso me pegó, porque yo ya venía sintiendo exactamente eso, que mi paz estaba desapareciendo. Cuando la cena terminó y nos fuimos, Amanda habló un rato en el coche, como si nada. Hasta me preguntó qué me había parecido su familia. Yo respondí lo normal, pero por dentro seguía con esas palabras de Carla dándome vueltas. No se lo comenté a Amanda, porque no quería abrir una discusión nueva. Solo me guardé la información, como quien guarda un foco rojo en el bolsillo. Esa misma semana, las cosas con Marcos también se sentían extrañas. Yo le escribía y él respondía con frases cortas. O me decía que estaba ocupado. O intentaba hacer chistes para cambiar el tema. Incluso un día, cuando le dije que yo ya no me sentía bien con todo esto, me respondió algo tipo: estás pensando demasiado, hermano. A veces te clavas por tu trabajo. Y eso me molestó, porque yo no estaba pensando demasiado. Yo estaba viendo señales, una tras otra. Entonces llegó el día en que todo se derrumbó. Ese día salí temprano del trabajo por algo que no pasa seguido. Estábamos por atender una revisión importante con un cliente grande, y de último minuto canceló porque le movieron una agenda. En la oficina hubo ese ambiente raro de alivio y frustración a la vez. Pero yo, por primera vez en semanas, sentí una oportunidad. Pensé: perfecto. Llego temprano. Hablamos. Aclaramos todo. Incluso en el camino me planteé hacer algo que a Amanda le gustaba. Había un lugar al que ella quería ir desde hace tiempo, uno de esos restaurantes bonitos que normalmente dejábamos para después porque era más caro. Me dije que podíamos ir, sentarnos, hablar en serio, intentar recomponer. No como celebración, sino como un último intento de hacer las cosas bien. Cuando llegué a casa, lo primero que noté fue la puerta. Estaba cerrada, pero sin seguro. Yo recordaba perfectamente haberla dejado con seguro en la mañana. Me quedé parado un segundo, como revisando mi memoria. Luego pensé: quizá Amanda salió y volvió y se le pasó. Entré, dejé las llaves en el mueble, y el silencio de la casa me pareció extraño. No era un silencio normal. Era como si hubiera algo ocurriendo, pero muy arriba. Subí las escaleras. Y entonces escuché risas. Risas apagadas, como cuando alguien intenta no hacer ruido. Y después un movimiento inusual, ese tipo de sonido que reconoces aunque no quieras. Me dio un vuelco el estómago. Caminé más lento.
Sentí cómo se me calentaban las manos. Me acerqué al pasillo y vi que la puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. No voy a describirlo de forma explícita, porque no hace falta. Solo diré que vi lo suficiente como para entenderlo todo en un segundo. Vi ropa fuera de lugar. Vi a Marcos ahí. Vi a Amanda ahí. Los dos demasiado cerca, de una forma que no dejaba espacio para dudas. Me quedé congelado. Y no sé de dónde salió, pero hice algo que hoy agradezco, porque en ese momento mi cabeza se fue a blanco. Saqué el teléfono. No grabé nada explícito. Solo tomé un par de fotos rápidas desde el pasillo, la puerta entreabierta, la escena lo suficientemente borrosa para no mostrar detalles, y algo que confirmaba quién era, los zapatos de Marcos, su chamarra. Cosas que no podían explicarse con una excusa tonta. Fue un reflejo. Un respaldo. Un no me van a hacer gaslighting después. Y entonces Amanda volteó. Su cara cambió por completo. Se cubrió con lo que pudo, y Marcos también. Fue como si, en un segundo, pasaran de seguridad a pánico. Derek, amor, no sabía que ibas a regresar temprano, dijo Amanda, con la voz temblorosa. No es lo que parece. Yo la miré y solo pude decir algo breve, porque si abría la boca de verdad, sentía que iba a gritar o a romper algo. No es lo que parece. Marcos intentó hablar. Brother, cálmate, esto. Lo corté en seco. No lo insulté, no le di un golpe, no hice un show físico. Solo señalé la puerta con la mano temblándome. Vete. Ahorita. Él se quedó quieto, como si esperara una negociación. Yo lo miré directo. Te vas. Ya. O llamo a alguien. Eso lo hizo reaccionar. Agarró lo que pudo, pasó a mi lado sin mirarme bien, y bajó las escaleras como si quisiera desaparecer. No sé si se fue caminando o pidió un coche. Me dio igual. En ese momento, la casa se sentía como un lugar ajeno. Yo cerré la puerta de la habitación con un golpe seco. No porque quisiera intimidar a nadie, sino porque necesitaba cortar esa imagen. Bajé y me senté en el sofá. Me temblaban las piernas. Tenía esa sensación absurda de estar viendo una película, pero la película era mi vida. Amanda bajó después de unos minutos, envuelta en una mezcla de vergüenza y desesperación. Se sentó cerca, como queriendo tocarme, pero yo me moví para que no lo hiciera. Empezó con lo típico. Fue un error. Yo te amo. No sé qué pasó. En serio, no era mi intención. Yo me reí, pero fue una risa fea, sin humor. Un error es quemar la comida, Amanda. Esto fue una decisión. Ahí cambió el discurso. Como si, al ver que el lo siento no funcionaba, sacara el reclamo que llevaba guardado. Es que tú nunca tienes tiempo para mí. Siempre estás trabajando, siempre estás en tu mundo, yo me sentía sola. Eso me dolió más por la manipulación que por el reclamo. Porque si me lo hubiera dicho con honestidad antes, tal vez habría sido distinto. Pero decirlo después, como excusa, fue como echarle sal a una herida abierta. Le respondí. ¿Y esa era la solución, con mi mejor amigo, en mi casa? Amanda empezó a llorar, a decir que se confundió, que Marcos la buscaba, que ella estaba vulnerable, que no sabía cómo había llegado a ese punto. Palabras y más palabras para intentar convertir una traición en un accidente. En un momento, cuando vio que yo no cedía, se levantó alterada y me dijo algo como: ¿De verdad me vas a correr? ¿A dónde quieres que me vaya? Yo respiré hondo. No quería gritar. Quería que se entendiera claro. Esto se acabó. Hoy. Agarra lo necesario y te vas. Lo demás lo recoges mañana con alguien. Amanda me miró como si yo fuera el villano. Eres un insensible. Y yo, con una calma que ni yo sabía que tenía, le dije. Insensible es hacer lo que hiciste y luego venir a pedirme compasión. Se le fue el color de la cara. Intentó decir que no podía regresar con sus papás, que iba a decir su familia, que le daba vergüenza. Y yo, sin ganas de pelear, solté. Entonces tendrás que explicar por qué. Yo ya no tengo por qué cargar con eso. En algún punto se desesperó y levantó la mano como si fuera a golpearme. No lo hizo. Se quedó a medio camino, como dándose cuenta de lo que estaba haciendo. Yo solo me levanté y me alejé. Ni se te ocurra, le dije, firme, sin gritar. No cruces esa línea. Eso la frenó. Se llevó algunas cosas, lo básico.
El resto lo dejó en bolsas y cajas a medias, diciendo que no tenía cómo moverlo. Le dije que mañana viniera con alguien y lo sacara. Que yo no iba a pagar un peso más por nada relacionado con ella. Cuando por fin salió por la puerta, la casa se quedó en un silencio que pesaba. Fue ahí, ya sin máscara, cuando me quebré. No de tristeza bonita. De esa tristeza fea que se siente como enojo, como humillación, como vacío. Me quedé sentado horas sin hacer nada, solo escuchando mi respiración y pensando cómo demonios llegué a esto. Esa noche, cerca de medianoche, me llegó un mensaje. Era Carla. Me dijo que había escuchado que Amanda y yo habíamos terminado y que la versión que estaba circulando no le cuadraba. Que algo sonaba raro. Que su tía le comentó que Amanda estaba en crisis y que yo la corrí sin razón. Carla me escribió algo simple. Derek, ¿estás bien? ¿Qué pasó en realidad? No quería revivirlo. Pero tampoco quería que me pintaran como el monstruo. Le conté lo esencial. Sin detalles explícitos, sin drama extra. Solo la verdad, que llegué temprano, que los encontré, que fue Marcos, que se acabó. Carla se quedó en silencio unos segundos, y luego me respondió con algo que no esperaba. Lo siento mucho. De verdad. No tengo palabras. Nadie merece pasar por eso. Y algo en su forma de escribir me hizo sentir, por primera vez en todo el día, que alguien estaba viendo mi dolor sin convertirlo en un espectáculo. Me dijo que no justificaba nada, que le daba vergüenza por su prima, y que si necesitaba algo, aunque fuera solo hablar, podía contar con ella. Después de eso, llamé a mis papás. A Elena y a Robert. Mi mamá me habló suave, como si yo todavía fuera un niño. Respira, hijo. Lo siento tanto, pero no estás solo. Mi papá estaba en altavoz, y su voz se escuchaba tensa, contenida. Derek, mírame con la mente, hijo. Tú vales más que esto. No te rompas por alguien que no supo cuidarte. Y me volvió a decir algo parecido a lo que me decía cuando era chico, cuando yo me frustraba aprendiendo a programar. Lo difícil no es caer. Lo difícil es levantarte sin perderte. Me ofrecieron que fuera con ellos, o que ellos vinieran, para que yo no estuviera solo cuando Amanda recogiera sus cosas. Les dije que sí. Que tal vez al día siguiente, o en 2 días, pero que no quería vivir eso sin alguien cerca. Colgué. Y cuando me quedé otra vez en silencio, entendí algo que me dio miedo admitir, lo peor no era haberlos encontrado. Lo peor era que, en el fondo, yo ya lo estaba sintiendo desde hace semanas. Solo que ahora, ya no había forma de ignorarlo. Y aunque esa noche sentí que mi vida se había roto, todavía no sabía que esa ruptura iba a mover piezas que cambiarían todo después. Incluida Carla. Al día siguiente no fui a trabajar. Dormí poco y mal, y aún así sentía la cabeza pesada, como si no hubiera descansado nada. Apenas amaneció, respiré hondo, tomé el teléfono y marqué a la oficina. Tenía que avisar. Llamé a mi jefa, Laura, la directora del área de ciberseguridad. Ella no es de muchas palabras, pero siempre ha sido justa. Cuando contestó, intenté sonar normal, pero la voz se me quebró sin querer. Laura, disculpa que llame tan temprano. Necesito pedir unos días. Pasó algo personal, serio. Hubo un silencio corto, pero no incómodo. Después me dijo con un tono mucho más suave del habitual. Derek, no tienes que darme detalles si no quieres. Si dices que es serio, te creo. Tómate una semana. Yo me encargo de cubrirte en los reportes. Solo avísame si necesitas más tiempo. Le agradecí. Le dije que intentaría volver en una semana, que no quería dejar pendientes, que luego le explicaría mejor. Ella solo respondió. Primero arregla tu vida, luego vemos el trabajo. No eres una máquina, ¿de acuerdo? Colgué sintiendo una mezcla rara de alivio y tristeza. Por lo menos, en el trabajo no iba a tener que fingir que todo estaba bien. Mis padres llegaron poco después de 12:30. Apenas abrí la puerta, mi mamá, Elena, me abrazó fuerte, sin decir nada al principio. Mi papá, Robert, me dio una palmada firme en el hombro. No preguntaron cómo estás, porque era obvio. Solo estaban ahí. Nos sentamos en la sala. Hablamos de cosas superficiales al inicio, como para no romperme otra vez. Pero su sola presencia bastaba para que no me sintiera vacío. Al cabo de 1 hora, más o menos, Amanda llegó. Venía con una amiga, una compañera de trabajo de la boutique llamada Silvia. Traía la cara tensa,
el cabello recogido deprisa, ropa cómoda, como quien va a hacer una mudanza a la fuerza. Silvia evitaba mirarme directamente, saludó con un gesto tímido a mis padres y subieron al segundo piso a empezar a empacar. Yo lo seguí. No para pelear, sino para supervisar. No quería que se llevara cosas que no le correspondían, y tampoco quería quedarme solo con ella en un espacio reducido por mucho tiempo, pero no había manera de evitarlo. Mientras Silvia guardaba ropa en cajas y doblaba cosas, Amanda se giró hacia mí, con los ojos rojos pero secos, como si ya hubiera llorado antes. No podemos terminar así, Derek, me dijo. Solo cometí un error. No puedes tirar todo por un solo error. Yo respiré hondo. El corazón me latía fuerte, pero mi voz salió más fría de lo que esperaba. Amanda, agarra tus cosas. Tienes 2 horas para sacar todo lo que sea tuyo. Ella frunció el ceño, herida más por el tono que por las palabras. ¿Eso es todo lo que tengo para ti, 2 horas y ya, después de casi 2 años viviendo juntos? La miré fijo. Después de casi 2 años viviendo juntos, sí. Después de lo que hiciste, eso es lo único que queda. Ella empezó a justificarse otra vez, con palabras diferentes pero el mismo fondo. Estaba confundida, me sentía sola, tú siempre estabas trabajando, nunca estabas realmente presente. Marco solo estaba ahí, yo, me dejé llevar. No es como si no te quisiera. Te dejaste llevar en mi casa. Con la persona que llamabas mi mejor amigo, respondí. No fue un tropiezo. Fue una decisión. Varias decisiones. Amanda apretó los labios, molesta. Eres cruel. Siempre has sido así de frío, solo que yo no lo quería ver. Me manipulas incluso ahora, haciéndome sentir como un monstruo. Yo no tengo que manipular nada, Amanda. Lo que hiciste habla por sí solo. Se quedó mirándome unos segundos, como si buscara una grieta para colarse. No la encontró. Al final, chasqueó la lengua y dijo. Está bien. Pero no voy a olvidar esto. Yo tampoco, pensé. Pero solo repetí, despacio. Tienes 2 horas. Lo que no saques, lo donaré o lo tiraré. Así de simple. A regañadientes, siguió empacando. Yo me quedé cerca, apoyado en el marco de la puerta, sin intervenir, hasta que intentó llevarse cosas que no le correspondían. Tomó la cafetera grande que habíamos comprado hace unos meses, una televisión pequeña del cuarto de visitas y una lámpara de pie del estudio. Eso también es mío, dijo. Lo compramos juntos. Lo pagué yo con mi tarjeta, respondí. Tú solo pusiste dinero en efectivo. La factura está a mi nombre. Se queda. Eso no es justo, se quejó. Lo usamos los dos. Es parte de lo que construimos juntos, te guste o no. Parte de lo que construimos juntos ya se fue por la ventana cuando decidiste traer a otra persona a esta casa, le contesté, sin subir la voz. Lo que la ley reconozca como mío, se queda. Lo tuyo, te lo llevas. Lo que no, no. Ella murmuró algo entre dientes, algo sobre que yo era calculador y frío, pero siguió guardando ropa, zapatos, algunos accesorios, artículos personales. Cada tanto, Silvia me miraba de reojo, como queriendo decir lo siento sin meterse. Desde abajo, mi papá preguntó en voz alta. ¿Todo bien ahí arriba, hijo? Asentí aunque él no pudiera verme. Sí, papá, todo bajo control, respondí. Pasó casi hora y media así. Subiendo cajas, bajando bolsas, entrando y saliendo del cuarto. Yo estaba cansado emocionalmente, pero me mantenía en modo automático. Hasta que llegó la mudanza. Escuché el camión estacionarse afuera. Los trabajadores tocaron a la puerta, mi papá les abrió y empezaron a subir para cargar cajas. Yo bajé para indicarles qué cosas sí y qué cosas no. Y fue ahí cuando lo vi. Marcos. Estaba junto al camión, hablando con el chofer, como si todo fuera un trámite cualquiera. Se giró y nuestras miradas se cruzaron. Por un segundo, el tiempo volvió a hacerse pesado. Caminé hacia el patio, despacio. Él dio un paso al frente, con una sonrisa nerviosa, las manos levantadas como quien intenta calmar a alguien. Brother, no exageres. Solo vine a ayudar con la mudanza. No quiero problemas, empezó. Me ardió todo por dentro. Las ganas de soltarle un golpe estaban ahí, muy claras. Pero me contuve. No iba a darle el gusto de verme perder el control. Ni se te ocurra tocarme, le dije. No somos nada.
No vuelvas a llamarme, Brother. Él forzó una mueca que pretendía ser sonrisa. Hemos sido mejores amigos desde la universidad, ¿vas a tirar todo por esto? Fue un error, ya te lo dije. No estaba planeado. Me reí, pero sin humor. Claro. Un error, que implicó mensajes, llamadas, visitas y una cama que no era tuya. Felicidades, Marcos. Te ganaste a quien se suponía que era la persona que me amaba. Son tal para cual. Eso lo hizo quedarse callado. Abrió la boca para responder algo, pero no le salió nada. Solo bajó un poco la mirada y se hizo a un lado, dejando que los trabajadores siguieran entrando a la casa. Poco después bajó Amanda con una caja en las manos. Cuando lo vio, frunció el ceño. ¿Qué haces aquí?, le soltó, molesta. Vine a ayudarte, respondió él, sin mirarla mucho. Pensé que lo necesitarías. Toda la situación era surrealista, mi ex mejor amigo ayudando a mi ex novia a mudarse de la casa en la que me había engañado con él. Los trabajadores seguían pasando con cajas. Uno de ellos, cuando creyó que no lo escuchaba, murmuró algo al otro. Y yo que pensaba que mi trabajo solo era cargar muebles, no ver telenovelas en vivo. Casi solté una risa amarga. Hasta ellos se habían dado cuenta. Amanda quiso acercarse a mí una vez más antes de irse. Estábamos en la entrada, ya con la mayoría de sus cosas en el camión. No quise hacerte daño, dijo, con lágrimas en los ojos. Es que, también llegué a sentir algo por Marcos. No sé en qué momento pasó. Eso no lo hace menos traición, respondí, sencillo. Aunque hubieras terminado conmigo antes, habría sido una traición. Estuve contigo en momentos donde nadie más estaba. Y así me pagas. Ella apretó los labios. Si de verdad me amaras, pelearías por mí, lanzó, como si fuera un reto. Dejarías tu orgullo y me darías otra oportunidad. La cara de Marcos cambió de golpe cuando escuchó eso. Yo lo noté de reojo. Era como si, por primera vez, se diera cuenta de que no estaba con alguien que lo había elegido libremente, sino con alguien que solo buscaba atención de donde fuera. Por dentro, no voy a mentir, me dio una pequeña satisfacción ver esa expresión en su rostro. Yo ya peleé mucho por esta relación cuando todavía se podía salvar, le contesté. La decisión de destruirla la tomaste tú hace tiempo. Yo solo estoy aceptando la consecuencia. Amanda dejó de fingir calma. Entre sollozos, soltó lo que llevaba dentro. Nunca fui suficiente para ti. Siempre estabas cansado, siempre ocupado. Tu trabajo, tus códigos, tus cosas, yo necesitaba que alguien me mirara, que me hiciera sentir importante. Y por eso elegiste la opción más fácil, dije. Lo hiciste por atención, por capricho, por coraje. Pero no vengas a decir que fue un simple error. Fue una cadena de decisiones tuyas, Amanda. Se quedó mirándome con una mezcla de rabia y dolor. Dio un paso hacia mí, levantando la mano como si fuera a abofetearme. Esta vez sí estaba decidida. Le detuve la mano a mitad de camino, firme. A mí no me vas a tocar, dije despacio. Y si lo intentas otra vez, voy a llamar a la policía. Esto ya no es tu casa. En ese momento me di cuenta de que mis padres se habían acercado un poco más, desde la sala, atentos por si tenían que intervenir. Amanda los vio, bajó la mano y dio un paso atrás. Esto no ha terminado, escupió. Voy a pelear por lo que me pertenece. No voy a dejar que me borres como si nada. Tiré tanto tiempo en ti. Quien tiró ese tiempo fuiste tú, respondí. Yo no abrí la puerta a nadie. Yo no traicioné a nadie. Silvia, la amiga, se acercó a Amanda y le susurró que ya era hora de irse, que estaban haciendo esto más difícil de lo que ya era. Marcos ya estaba sentado en el asiento del copiloto del camión, con la mirada perdida. Al final, Amanda subió al coche de su amiga. Justo antes de cerrar la puerta, me miró una última vez. Te vas a arrepentir, Derek, dijo. No respondí. Solo cerré la reja y me quedé ahí, de pie, viendo cómo el camión se alejaba. Sentía un vacío enorme, pero también una especie de paz extraña. Rotísima, pero paz al fin. Ese día mis padres se quedaron conmigo. Pedimos comida china. Comimos en la mesa del comedor, hablando de cosas simples, el trabajo de mi papá, un problema con el auto de mi mamá, chistes viejos. Hicieron un esfuerzo enorme por no hacerme hablar del tema, pero se notaba que si yo quería, ellos estaban listos para escuchar. Antes de irse, mi mamá me dijo.
Si esta casa se siente muy grande para estar solo, vente unos días con nosotros. No tienes que demostrarle nada a nadie. Mi papá añadió. Lo que perdiste hoy, hijo, no es amor. Es una ilusión que se cayó. El amor no se construye rompiendo al otro. Los abracé. Les agradecí por haber estado ahí durante la mudanza. Luego se fueron, prometiendo llamarme al día siguiente. Ya de noche, me quedé sentado en el sofá con la televisión encendida, pero sin verla. Las palabras de Amanda seguían dando vueltas en mi cabeza. Esto no ha terminado. Voy a pelear por lo que me pertenece. Sabía que no iban a ser solo palabras al aire. Si algo había aprendido esos días, es que Amanda era capaz de doblar la historia a su favor cuando le convenía. Tenía que protegerme. Y entonces, el timbre sonó. Miré la hora. Era tarde para visitas. Me acerqué a la puerta con cierta desconfianza. Cuando abrí, me sorprendí. Era Carla. Llevaba un abrigo ligero y una bolsa cruzada. Se veía cansada, pero determinada. Hola, Derek, espero no estar llegando en mal momento, dijo. La primera pregunta que me salió fue sincera. ¿Cómo supiste dónde vivo? No recuerdo haberte dado la dirección. Carla sonrió, apenas. Tu mamá. En la cena familiar intercambié teléfono con ella, por si algún día necesitaban algo de mi parte. Hoy hablé con ella y me contó, más o menos, lo que pasó. Me dijo que vendrían a apoyarte con lo de las cosas de Amanda. Me preocupé. Y, quise venir. Me hice a un lado para dejarla pasar. No me sentía incómodo, solo sorprendido. Cerré la puerta y fuimos a la sala. Si te incomoda que esté aquí, dímelo y me voy, dijo Carla, sincera. No quiero hacer esto más raro de lo que ya es. Negué con la cabeza. No me incomoda. Solo, no esperaba ver a nadie más hoy. Se sentó en un extremo del sofá, dejando espacio de sobra. No era una cercanía invasiva. Era una presencia tranquila. Lo que te voy a decir no es por chisme, comenzó. Es porque sé lo que se siente que rompan tu confianza así. Y me contó su historia. A grandes rasgos, Carla había tenido una relación complicada con un ex que, cuando terminaron, quiso vengarse de ella. Sin entrar en detalles, me explicó que esa persona llegó a compartir fotos privadas de ella en línea, intentando dañarla. El caso casi llega a juicio, pero antes de eso, él se echó para atrás al ver las consecuencias legales que se le venían encima. Aún así, el daño emocional y el estrés fueron enormes. Sentí que mi vida se reducía a un error que alguien más decidió exponer, dijo, mirando al vacío. Que mi valor se había ido por completo. No se lo deseo a nadie. Yo la escuchaba en silencio. No era exactamente lo mismo que me había pasado a mí, pero entendía la sensación de traición, de ser convertido en un tema de conversación sin tu consentimiento. Por eso, cuando mi tía me contó su versión, no me cuadró del todo, continuó. Y cuando hablé con tu mamá y me dijo lo que tú le contaste, supe que tenía que venir a decirte algo en persona, no estás loco, no estás exagerando y no merecías eso. Le agradecí. De verdad. Hablamos un rato más. Le conté lo básico de cómo habían sido esos últimos meses con Amanda, sin recrearme en los detalles. Ella hacía preguntas puntuales, pero nunca para morbo, sino para entender el cuadro completo. En algún momento le comenté. Lo que me preocupa ahora es que Amanda dijo que esto no se quedará así. Que va a pelear por lo que cree que le pertenece. No me sorprendería que intente reclamar cosas que no son suyas o decir cosas que no son ciertas. Carla asintió, seria. Trabajo como arquitecta, pero en mi despacho tenemos área administrativa y legal. Además, por un proyecto en el que estuve, tengo contacto con un bufete de abogados que se dedica justo a temas de contratos, bienes y deudas. Y también conozco gente en área financiera, sobre todo en lo relacionado con tarjetas y créditos. Si ella intenta meterte en algún problema económico, o inventa cosas, puedo ayudarte a consultar con ellos. No te estoy diciendo que lo vamos a convertir en una guerra, pero al menos que no estés desprotegido. Eso me tomó por sorpresa. Era más de lo que esperaba. De verdad, gracias, le dije. Ojalá no llegue a eso, pero si pasa, voy a necesitar toda la ayuda posible. Para eso estamos, respondió. A veces la familia no se porta como familia. Pero otras veces, la familia se encuentra en lugares raros. La frase me sacó una pequeña sonrisa.
No era un momento feliz, pero por primera vez en días sentí que podía reírme de algo sin sentir culpa. Seguimos platicando un rato más. De trabajo, de la ciudad, de cosas que nos gustaban. La conversación fluía fácil, sin tensión. No era coqueteo, no era algo romántico. Era simplemente compañía en medio del desastre. En algún punto, nos reímos de una anécdota que me contó de un cliente que cambiaba de opinión cada semana sobre cómo quería su departamento. Yo le respondí con una historia de un usuario que olvidaba sus contraseñas cada viernes. Por unos minutos, el peso en mi pecho se sintió un poco más ligero. Antes de irse, Carla se levantó y me dijo: si en algún momento te sientes rebasado, márcame. No solo por el tema legal o financiero. A veces hablar con alguien que no te juzga también ayuda. Asentí. Te lo agradezco más de lo que crees. Ella dudó un segundo y luego me dio un abrazo rápido, sincero, sin segundas intenciones. Lo vas a superar, aunque ahora no lo creas, susurró. La acompañé a la puerta. La vi alejarse por la banqueta hasta que dobló la esquina. Cerré con seguro por primera vez en todo el día. Esa noche tampoco fue fácil. Lloré otra vez, más por agotamiento que por otra cosa. Pero algo dentro de mí había cambiado ligeramente. Seguía destrozado, sí. Pero ya no me sentía solo. Y aunque Amanda había dejado claro que esto no había terminado para ella, yo también empecé a entender que, para mí, ese capítulo estaba oficialmente cerrado. Lo que venía después, aún no lo sabía. Pero, sin darme cuenta, el proceso de rehacer mi vida ya había empezado. Después de la visita de Carla, los días siguientes fueron una mezcla rara de calma y vacío. La casa por fin estaba en silencio, pero era ese tipo de silencio que pesa. Sin maletas tiradas, sin peleas, sin discusiones, pero también sin la rutina que yo había tenido los últimos años. Hubo un par de semanas en las que, aparentemente, todo se estabilizó. No recibía mensajes de Amanda todos los días, Marcos no aparecía, mis padres me hablaban seguido, Carla de vez en cuando. Pensé que tal vez, con el tiempo, todo quedaría como un capítulo cerrado. Pero no fue tan sencillo. Empezaron los rumores. Según la versión que Amanda le contaba a algunos amigos, nuestra relación se había roto porque ya no había conexión, porque yo me había vuelto frío, porque me la pasaba celoso y no la dejaba ser ella misma. Yo me enteraba de eso por mensajes que me llegaban de vez en cuando. Había amigos en común que me escribían algo como: Bro, Amanda nos dijo que las cosas ya estaban mal desde antes, que tú no querías hablar, que te cerrabas, es verdad. Otros eran más directos. Solo quiero saber tu lado. No quiero meterme, pero me sacó de onda lo que dijo. La mayoría de esos mensajes ni siquiera los contesté. Me daba cuenta de que algunas personas solo querían espectáculo. A los más cercanos, a los que sí sabía que se preocupaban por mí, les dije la verdad, sin detalles morbosos. No la corrí porque sí. La encontré con alguien más. En mi casa. No voy a entrar en más, pero de mi parte no hubo engaño. Hubo quien se disculpó después. Perdón, Derek, debí preguntarte antes de creer cosas. Hubo otros que nunca volvieron a escribir. Y, con el tiempo, entendí que tampoco los necesitaba. Pasó aproximadamente un mes desde aquella escena en la casa cuando vi algo que, aunque ya me lo esperaba, igual dolió. Estaba haciendo scroll en redes, tratando de distraerme, cuando me apareció una foto en Facebook, Amanda y Marcos, juntos, tomados de la mano, en lo que parecía un parque. La típica pose, la típica sonrisa ensayada. Pero no fue la foto en sí, fue la descripción. Amanda había escrito algo del estilo: cuando por fin dejas ir lo que no te valora, la vida te pone con quien sí. Y en otra publicación, en Instagram, una foto de ellos dos con un filtro exagerado y una frase tipo: gracias por hacerme sentir lo que nunca antes había sentido. Ese tipo de frases, muy de perfil que intenta parecer profundo, como de Tumblr. Yo las leía y, por dentro, solo pensaba, qué fácil es reescribir la historia cuando la gente no estuvo ahí. Todavía dolía, no lo voy a negar. Verla con quien había sido mi mejor amigo era como revivir la traición en cámara lenta. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se empezó a enfriar. Ya no me dolía por lo que perdía con ella, sino por la imagen tan deformada que estaba proyectando de mí. Durante ese tiempo también hubo mensajes directos de Amanda. Al principio eran intentos suaves. Solo quiero hablar, no quiero que terminemos así. Luego comenzaron a ser más agresivos emocionalmente.
no puedo creer que seas tan frío. Si de verdad me hubieras amado, estarías luchando por lo nuestro. Siempre te importó más tu trabajo que yo. Yo solo cometí un error. Yo respondí un par de veces al inicio, dejando claro que no había nada que hablar. Que había líneas que, una vez cruzadas, no se deshacían con un perdón. Pero ella insistía, una y otra vez, cambiando entre víctima, reclamo y promesas. Un día, mientras veía una de sus paredes de texto, me di cuenta de que estaba repitiendo el mismo patrón que cuando todavía estaba con ella, justificando, explicando, tratando de hacerle entender lo obvio. Me cansé. La bloqueé. En todas partes. Fue como cerrar una ventana por la que entraba frío constantemente. Tras esa semana tan dura, regresé al trabajo. Me refugié ahí. Empecé a aceptar horas extra, a quedarme más tiempo del necesario. Revisaba protocolos 2 veces, tomaba casos que no me correspondían, actualizaba reportes que nadie me pedía. No era por ambición, era por mantener la mente ocupada. Un día, mi jefa, Laura, me llamó a su oficina. Te veo aquí más tiempo del necesario, me dijo, cruzando los brazos. Te agradezco la dedicación, pero no quiero que te quemes. Le dije la verdad, sin detalles, que necesitaba mantener la cabeza ocupada, que en casa todo me recordaba lo que había pasado, que trabajar me ayudaba a que el día no se sintiera eterno. Laura suspiró. Mientras no afecte tu salud, puedes quedarte. Pero si en algún momento necesitas irte antes, tampoco tienes que demostrarme nada. Tu trabajo habla por ti desde antes de todo esto. Aquí tienes apoyo, no solo tareas. Mis compañeros también fueron clave. Algunos se limitaron a invitarme a comer, otros a hacer chistes tontos para sacarme una sonrisa. Nadie me presionó a contar detalles. Y eso, en un ambiente donde todos son curiosos por naturaleza, se agradece. Y luego estaba Carla. Después de aquella primera visita en la noche de la mudanza, no se volvió intensa, no se volvió una presencia invasiva. Todo lo contrario. Me escribía cada ciertos días, cosas simples. ¿Cómo sigues hoy? ¿Dormiste mejor? Te mando un meme porque tu cara seguro necesita uno. A veces tardaba en responderle. No porque no quisiera hablar con ella, sino porque había días en los que no tenía energía para nada. Aún así, ella nunca reclamó. Si contestaba poco, respondía con algo ligero. Si yo me abría más, ella escuchaba. Pasaron un par de semanas así, hasta que un día me propuso algo. ¿Te parece si un día de esto salimos a tomar un café? No es cita ni nada raro, solo cambiar de espacio. Si no te sientes listo, lo dejamos para después. Acepté. Nos vimos en una cafetería pequeña cerca de mi trabajo. El tipo de lugar donde apenas caben unas cuantas mesas, pero el café sabe mejor que en las cadenas grandes. Hablamos de todo un poco, de arquitectura, de programación, de cómo ambos terminábamos lidiando con clientes que querían soluciones imposibles. Yo le conté que, irónicamente, la persona con la que más salía antes era Marcos. Que si un partido, que si una fiesta, que si una salida espontánea. Que ahora, de la nada, mi círculo cercano se había reducido. Carla me escuchó con atención. No estás empezando de cero, me dijo. Solo estás empezando distinto. A veces es mejor así. Seguimos quedando de vez en cuando. Al principio eran cafés rápidos. Luego caminar un rato después del trabajo. De vez en cuando se unía alguno de sus amigos, otras veces algún compañero mío. Todo se sentía ligero, sin presión. Un día, saliendo del trabajo, me escribió. Hoy probé un lugar nuevo de comida que está increíble. Se llama Mi Caro Urban Food, suena más pretencioso de lo que es, pero juro que está buenísimo. ¿Te llevo algo? Estuve a punto de decir que no. Había tenido un día pesado y mi plan era llegar, ducharme y quedarme viendo la nada. Pero luego pensé que eso era lo que había hecho semanas y semanas. Y que seguir así no me estaba ayudando del todo. Está bien, respondí. ¿Te parece si cenamos aquí en casa? Llegó con 2 bolsas grandes. Dentro había algo que ellos llamaban bowls urbanos, una mezcla de arroz, vegetales salteados, tiras de pollo marinado y una salsa medio dulce que olía increíble. También trajo una especie de pan plano con queso y hierbas que terminó siendo adictivo. Cenamos en la mesa del comedor. Hablamos de cosas simples, anécdotas de la universidad, clientes raros, viajes que quería hacer, proyectos que le gustaría construir. Hubo momentos en los que me reí fuerte y me sorprendí a mí mismo haciéndolo.
Hacía mucho que no me sentía tan normal. Te dije que mi caro era bueno, dijo, levantando su tenedor como si brindara. Te creo oficialmente, respondí. Ya tienes autorización para traer comida nueva cuando quieras. Se rió. Después me ayudó a recoger la mesa, lavar algunos platos, dejar todo medio ordenado. No hubo nada más. No hubo acercamientos raros, ni silencios incómodos. Solo una noche tranquila que, para mí, valió muchísimo. Con el paso de los meses, Carla se convirtió en una constante. Nos veíamos seguido, a veces solos, a veces con amigos. Hubo salidas al cine, caminatas sin plan, tardes en las que nos sentábamos en un parque solo a hablar del día. Yo le conté cosas que nunca le había contado a Amanda, miedos, metas, frustraciones. Ella compartió más de su historia, de cómo le había costado reconstruirse después de su propio desastre. Mientras tanto, del otro lado, el mundo de Amanda y Marcos no parecía ir tan bien. Alrededor de 3 meses después de que todo estalló, empezaron a llegarme rumores. Nada que yo buscara, simplemente cosas que se sabían entre círculos en común. Un amigo me comentó. Supe que Marcos volvió a dejar un trabajo. Que andan medio ahogados con la renta. Otro me dijo. Creo que Amanda tuvo que irse a vivir al departamento de él, porque no le alcanzaba para uno propio. Y ahora deben varios meses. No voy a decir que me alegraba su situación, porque no es cierto. Pero tampoco me daba lástima. Era como ver la consecuencia lógica de dos personas que habían construido algo sobre una base rota. Marcos siempre había tenido problemas para mantener trabajos. Le costaba la disciplina, se quejaba de todos los jefes, siempre había una excusa. Amanda, por otro lado, no tenía un crédito alto ni una estabilidad laboral clara. Su aventura romántica no estaba sosteniendo la parte práctica de la vida. Dicen que debían meses de renta, que los vecinos se quejaban por discusiones constantes, que la historia de amor que pintaban en redes no coincidía con lo que se escuchaba detrás de puertas cerradas. Yo escuchaba eso con una mezcla de resignación y distancia. No deseaba que se hundieran. Solo quería que se mantuvieran lejos de mi vida. En cambio, con Carla, las cosas iban tomando otro rumbo. Después de tantas salidas y conversaciones, dejamos de fingir que solo éramos dos personas que platican para distraerse. Había algo más. Algo que se notaba en cómo se quedaba un poco más de tiempo, en cómo nuestras conversaciones se volvían más personales, en cómo a veces las miradas duraban un segundo de más. Una noche, salimos a cenar a un lugar tranquilo. Nada glamuroso, solo una terraza pequeña con luces cálidas y música de fondo. Hablamos de todo y de nada. Cuando la acompañé a su coche, nos quedamos unos segundos en silencio. Yo sentía el corazón acelerado. Parte de mí decía no lo hagas, todavía estás roto, y otra parte decía ya estás cansado de tener miedo a sentir algo bueno. Sin pensarlo demasiado, me acerqué y la besé. Fue un beso suave, sin prisa. No fue impulsivo en el sentido de borrachera o despecho, fue más bien una decisión que llevaba tiempo gestándose por dentro. Cuando me di cuenta de lo que acababa de hacer, me separé un poco. Perdón, solté enseguida. No sé si fue muy pronto. No quería ponerte en una posición incómoda. Lo siento. Carla me miró con calma, sin enojo. Al contrario, tenía una expresión entre sorprendida y aliviada. No tienes por qué disculparte, respondió. Si no hubiera querido, me habría apartado. También siento algo, Derek. Solo no quería que pareciera que me estaba aprovechando de tu situación. Esas palabras me tocaron más de lo que esperaba. Solo, no quiero que pienses que eres un reemplazo, le dije. Porque no lo eres. Lo que siento contigo no tiene nada que ver con Amanda. Lo sé, dijo. Y si en algún momento siento que esto se vuelve una carga para ti, te lo diré. Pero ahora mismo, me nace estar aquí. A partir de ahí empezamos a salir de forma más clara. No fue que al día siguiente nos pusiéramos etiquetas, pero sí hubo una diferencia. Tomarnos de la mano ya no se sentía raro. Escribirnos todos los días tampoco. Empezamos a construir algo, poco a poco, sin prisas pero sin esconderlo de nosotros mismos. Eso sí, había un tema que no podíamos ignorar. Carla era prima de Amanda. En más de una conversación, lo hablamos abiertamente. ¿Sabes qué? Si se entera, va a ser un drama enorme, le dije un día. No quiero que esto te traiga problemas con tu familia. Carla suspiró. Es probable que haga un show, sí.
Pero tarde o temprano iba a encontrar una razón para hacerlo. No estoy buscándola para restregárselo en la cara, ni pienso publicar nada para provocarla. Si alguien pregunta, diré la verdad. Si ella quiere hacerse la víctima otra vez, será su decisión. No podemos vivir nuestra vida en función de su narrativa. Tenía razón. Y, aún así, yo subestimé lo que eso significaría. Para mí, en ese momento, lo importante era que por fin sentía que estaba rehaciendo mi vida con alguien que me respetaba, que me escuchaba, que había estado cuando todo se caía. Pensé que, con el tiempo, Amanda simplemente seguiría con su mundo y su historia con Marcos, y que nuestro camino podría mantenerse aparte del suyo. Lo que no sabía, era que todo se iba a complicar muchísimo en cuanto ella se enterara. De alguna forma, Amanda se enteró de que yo estaba saliendo con Carla. No sé con certeza quién le dijo. Puede haber sido algún amigo en común, algún familiar que los viera juntos en algún lugar, o simplemente alguien que la conocía a ella y también nos había visto a nosotros. La mamá de Carla ya sabía de la relación y nos había apoyado, y nos había prometido que no iba a decir nada, así que supongo que el chisme vino por otro lado. Lo supe de la peor manera posible. Una tarde regresaba de trabajar. Había sido un día relativamente normal, mucho papeleo, un par de revisiones de seguridad, nada fuera de lo común. Apenas me había cambiado de ropa cuando escuché unos golpes en la puerta. No eran toques normales. Eran golpes fuertes, desesperados, casi como si quisieran tirarla abajo. Miré el reloj. No habían pasado ni 10 minutos desde que había llegado a casa. Me acerqué a la puerta con desconfianza y miré por la mirilla. Era Amanda. Se veía cansada, con el cabello algo desarreglado, pero sobre todo se le notaba una furia contenida en la cara. Supe que nada bueno venía con ella. Por puro instinto, algo dentro de mí me dijo, graba esto. Saqué el teléfono, abrí la grabadora de voz, la puse a grabar y guardé el móvil en el bolsillo del pantalón, lo suficientemente cerca del micrófono para que se escuchara todo. Respiré hondo, y abrí la puerta. Amanda, ¿qué haces aquí?, alcancé a decir. No me dio tiempo de nada más. Apenas la puerta se abrió lo suficiente, me soltó una bofetada directa en la mejilla. No fue simbólica, dolió en serio. Yo me quedé quieto, más por sorpresa que por otra cosa. ¿Cómo te atreves?, gritó. ¿Cómo es posible que estés con mi prima, con mi propia sangre? ¿Eso es lo que querías, vengarte de mí? Yo seguía en shock, con la cara ardiendo y el corazón acelerado, tratando de no reaccionar impulsivamente. Bajita la mano, planeaste todo esto, siguió. Por eso no peleaste por nuestra relación, ¿verdad? Por eso no rogaste, por eso fue tan fácil para ti dejarme ir. Seguramente ya andabas detrás de ella desde antes. Me dolió, no por lo que decía, sino porque ella ni siquiera tenía idea de las noches sin dormir, de los días completos que pasé como un fantasma, de la terapia silenciosa que fue el trabajo. De todo lo que tuve que tragarme para no buscarla. Tragué saliva. Lo que haga con mi vida ahora no te incumbe, le dije, intentando mantener la voz firme. Tú misma fuiste la que decidió romper todo. Lo que pase entre Carla y yo es asunto nuestro, no tuyo. Claro que me incumbe, respondió. Es mi familia, es mi prima, me estás humillando, estás destrozando todo, tú siempre dijiste que lo que yo hice estaba mal, y mira lo que estás haciendo ahora. Con una diferencia importante, contesté. Yo no te engañé. Yo no te traicioné. Yo no traje a nadie a esta casa mientras tú estabas conmigo. Tú sí. ¿Y por eso se acabó? ¿Te duele que yo esté rehaciendo mi vida con alguien que me respeta? Lo siento, pero eso es algo que ya no puedo solucionar yo. Le dejé claro, con calma, que la relación con Carla no era venganza. Que lo habíamos hablado, que habíamos puesto límites, que teníamos claro el contexto. Algo que con Amanda nunca se trabajó, porque cuando pudo hablar, eligió actuar a escondidas. Te pido que te retires, añadí. Si no, voy a llamar a la policía. Ya no tienes nada que hacer aquí. En el momento en que mencioné la palabra policía, su cara cambió. Ya no gritó. Su voz bajó de intensidad, como si de pronto se acordara de que esa opción existía de verdad. Está bien, empezó, respirando agitada. Perdóname. Es que, estoy procesando todo. Además, las cosas con Marcos no han ido bien. Y ahí empezó a soltar todo. Me dijo que Marcos tomaba mucho, que se iba a apostar, que desaparecía varias horas, que no buscaba trabajo o perdía los que conseguía,
que la mayoría de los gastos los estaba cubriendo ella con lo que ganaba. Que estaba agotada, que no era lo que imaginaba. Que se había dado cuenta muy tarde de lo que había perdido. Yo la escuchaba y por dentro solo pensaba, claro, cosas de Marcos. Lo conocía. Lo había defendido muchas veces incluso cuando no lo merecía. Era el mismo patrón de siempre, solo que ahora ella lo estaba viviendo en primera fila. Yo sé que lo que hice estuvo mal, decía. Pero no pensé en las consecuencias, en lo que venía después. Yo creía que con Marcos todo sería diferente. Elegiste apostar por la persona incorrecta, le respondí, sin sarcasmo. Y eso es algo con lo que ahora tienes que lidiar tú, no yo. Se acercó un paso. Por favor, Derek. Dame otra oportunidad. Podemos arreglar las cosas. Yo puedo hablar con Carla, puedo decirle que fue un desliz, que pasó por la situación, que estaba confundida, podemos cerrar eso por las buenas y tú y yo podemos intentarlo otra vez. La descaro me dejó helado. Estaba literal proponiendo que yo terminara con alguien que me había apoyado, que había estado conmigo en lo peor, para volver con ella y encima hacer que Carla lo aceptara como si nada. ¿De verdad estás escuchando lo que estás diciendo?, le pregunté. ¿Te oyes? En lugar de responder con lógica, avanzó de golpe, intentando abrazarme. Me tomó de los hombros y trató de acercar su rostro al mío, como si quisiera besarme por la fuerza. Podemos volver a estar bien, susurraba. Solo olvida lo que pasó. Yo voy a cambiar, te lo juro. La aparté, firme, sin hacerle daño pero dejando claro que no iba a permitir eso. No, dije. Eso ya no va a pasar. No vuelvas a hacer eso. Y ahí fue cuando mostró la otra cara. La que ya había visto veces antes, pero no a ese nivel. Entonces me las vas a pagar, dijo, con los ojos llenos de lágrimas, pero ahora frías. Voy a decirles a todos que me golpeaste, que me maltratabas, que me obligabas a cosas. A ver si así sigues con tu vida perfecta, señor programador intachable. Lo dijo con esa tranquilidad retadora que da miedo. Como quien sabe el peso de las palabras que está usando. Yo sentí un escalofrío, no por culpa, sino por el alcance que eso podía tener, mi trabajo, mi reputación, mi estabilidad. Por un segundo, pensé en decirle que tenía todo grabado. Que cada palabra que acababa de decir estaba guardada en el teléfono de mi bolsillo. Pero me detuve. Algo me dijo que era mejor dejar que siguiera hablando, que siguiera mostrándose como realmente era. Haz lo que quieras, respondí. Si quieres mentir, miente. Solo recuerda que las mentiras también dejan huella. Esta es tu última oportunidad para irte, hacer tu vida y dejarme en paz. Si no te vas ahora, llamo a la policía. Ella apretó los puños. Eres una basura de persona, escupió. Nunca te importé. Te vas a arrepentir. Yo te ofrecí arreglar las cosas y tú prefieres quedarte con ella. Vas a pagar muy caro haberme rechazado. Dio media vuelta, salió y azotó la puerta tan fuerte que temí que rompiera algo. Yo la cerré con seguro, bajé el pasador y me quedé ahí, apoyado en la madera, sintiendo como el corazón me golpeaba el pecho. En cuanto pude respirar normal, saqué el teléfono, detuve la grabación y la guardé en otra carpeta. Tenía pruebas. No de todo, pero sí de suficiente. Lo primero que hice fue llamar a Carla. Le conté todo, que Amanda se había presentado sin avisar, que me había golpeado, que había intentado besarme a la fuerza, que me había amenazado con inventar cosas muy graves sobre mí. Carla guardó silencio unos segundos. Derek, eso ya no es solo un tema de drama personal, dijo. Eso puede afectar tu trabajo, tu nombre, tu tranquilidad. Necesitas asesorarte con un abogado y dejar constancia de esto. Yo sé que suena exagerado, pero ya viste de lo que es capaz. Me sugirió nuevamente hablar con el bufete con el que tenía contacto, el mismo que me había mencionado antes. Me pasó otra vez el número, aunque ya lo tenía guardado. Entre los nervios, ni me acordaba. Esa noche me costó dormir. No dejaba de repetir en mi cabeza la frase, voy a decirle a todos que me golpeaste. Sabía que no era verdad, pero también sabía que, muchas veces, la gente cree primero el escándalo y luego pregunta. Al día siguiente, decidí hacerle caso. Hablé con un abogado del despacho que me recomendó Carla, un tipo llamado licenciado Fernando Aguilar. Tenía buena reputación en temas de difamación y conflictos personales complicados. Le conté el caso de forma general por teléfono, y él me dijo. Esto no se resuelve por WhatsApp.
Ven mañana al despacho con todo lo que tengas, mensajes, capturas, audios. De entrada, suena a que necesitas dos cosas, una denuncia formal por difamación y una orden de restricción. Acordamos vernos al día siguiente. Carla insistió en acompañarme. Dijo que había cambiado su agenda, que podía ausentarse unas horas del trabajo. Le dije que no era necesario, pero se mantuvo firme. Ya estás pasando esto por mi prima. Lo mínimo que puedo hacer es estar ahí mientras lo enfrentas, respondió. Fui al despacho con todo, capturas de las conversaciones con Amanda, de los últimos mensajes donde insistía, del bloqueo, de los textos manipuladores y, por supuesto, con la grabación de audio de la última visita. También llevé capturas de la publicación que ella había hecho después. Porque sí, Amanda no tardó más de 3 o 4 días en hacer lo que había anunciado. En ese lapso, empezaron a llegarme mensajes de amigos y conocidos. Bro, ¿qué onda con lo que publicó Amanda? Me llegó esto, no sé qué pensar. Uno me mandó el link directo. Era un post público en su Facebook. Amanda había escrito que yo la había citado en mi casa para hablar y que, cuando ella llegó, yo había perdido el control, que la había tratado mal, que la había empujado y lastimado. Acompañaba el texto con capturas falsas de supuestos mensajes míos, donde yo la invitaba a ir a la casa con un tono agresivo, y fotos de moretones en brazos y piernas, insinuando que yo se los había causado. No voy a describir esas fotos en detalle, pero sé que no eran de ese día. Y dudo que fueran siquiera suyas. La interfaz de los supuestos mensajes ni siquiera coincidía del todo con la de la aplicación real. Parecían sacados de una plantilla o editados con alguna página de internet. Aún así, la publicación empezó a moverse. Había comentarios como: «Qué asco de tipo, se veía normal. Siempre supe que tenía cara de controlador. Te creemos, amiga, nadie se inventa algo así». Y también hubo alguien que me dolió ver ahí, Silvia, la amiga que la ayudó a empacar el día de la mudanza. Comentó algo como: «Yo estuve ahí cuando la corriste, sabía que no eras tan santo como te pintabas». Todo eso me revolvía el estómago, pero también sabía que, esta vez, no estaba indefenso. Le mostré todo al licenciado Aguilar. Él revisó las capturas, escuchó el audio completo, hizo algunas preguntas puntuales. «¿En algún momento tú la tocas?», preguntó. «No», respondí. Lo único físico fue cuando le detuve la mano porque intentó pegarme de nuevo, pero no la empujé, no la jalé, no la golpeé. Y eso no fue en la primera discusión, fue en la de la mudanza. En esta última ni siquiera la toqué. ¿Tienes algo que respalde que tú no la citaste ese día, sino que llegó por su cuenta?, añadió. Sí. Yo llegué del trabajo a tal hora, y los registros de acceso del estacionamiento de la empresa lo demuestran. No le escribí. En la grabación se escucha como ella empieza directamente sin que yo la invite a entrar ni nada. Asintió, serio. Tienes un caso sólido. Este tipo de publicaciones, sumadas a amenazas directas, no son un juego. Vamos a levantar una denuncia por difamación y solicitaremos una orden de restricción. Además, guardaremos todo respaldo digital con sellos de tiempo. Si algún día esto escala a lo laboral, tendrás cómo defenderte. Carla estuvo a mi lado todo el tiempo, en silencio, pero presente. Cada vez que me veía tensar la mandíbula, me tocaba el hombro y susurraba: «Tranquilo, va a estar bien». Formalizamos la denuncia. Pocos días después, a Amanda le llegó la notificación oficial. Supongo que en cuanto la leyó, buscó mi número con desesperación. Empezaron a entrar llamadas de números desconocidos en plena jornada laboral. Al principio no contestaba, pero luego recordé que a veces clientes importantes llamaban de líneas no guardadas. Respondí una. Era ella. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», lloraba del otro lado. «¿De verdad me vas a demandar, a mí, después de todo lo que vivimos?». Yo respiré hondo, miré la pantalla, sentí la tentación de colgar de inmediato, pero decidí dejar algo claro. «Amanda, cualquier cosa que tengas que decir, dísela a mi abogado. No voy a hablar del caso contigo directamente. Ya cruzaste una línea. Pero tú fuiste el que me lastimó, eres un abusador», repetía. «Le voy a decir al mundo lo que eres, vas a perder tu trabajo, tu reputación, todo. No sabes con quién te metiste». «Ya lo hiciste, Amanda», respondí. «Y ahora yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. No vuelvas a llamarme. Esta llamada también está siendo registrada». Colgué. Le mandé el registro de la llamada al abogado,
y él me dijo que eso también podía sumarse como parte del patrón de acoso. No era la única. Llegaron otras llamadas de números raros, mensajes pasivo-agresivos de amigos que evidentemente se estaban alimentando solo de su versión, incluso algún número que sonaba sospechosamente a Marcos. Aunque nunca habló cuando contesté. El proceso legal no fue inmediato. Hubo 2, luego 3 audiencias, espaciadas por varias semanas. En una de ellas, Amanda estuvo presente, obviamente. Se le veía nerviosa, con los ojos cansados. Marcos la acompañaba, con esa expresión de querer comerse al mundo a golpes pero sin atreverse a hacer nada. Nuestras miradas se cruzaban de vez en cuando, pero yo decidí mantener la vista al frente la mayor parte del tiempo. En el juzgado, se presentaron las evidencias, las capturas originales de sus publicaciones, la falta de coincidencia en los supuestos mensajes editados, la grabación de audio con sus amenazas, los registros de mi trabajo. E incluso, si mal no recuerdo, algunas de las fotos que había tomado aquel día en que los encontré juntos, para demostrar por qué se había roto la relación en primer lugar. El juez escuchó todo. Hubo preguntas duras, tanto para mí como para ella. En más de una ocasión, las respuestas de Amanda se contradecían. Decía una cosa en su publicación, otra en la declaración, otra en mensajes privados. Se notaba el nerviosismo cuando los abogados ponían una cosa frente a la otra. Carla estuvo ahí siempre que pudo. A veces llegaba con el tiempo justo, todavía con ropa de trabajo. Se sentaba detrás de mí, y cada vez que yo me ponía rígido, me apretaba suavemente el hombro. Era un gesto pequeño, pero para mí significaba muchísimo. Mientras todo esto pasaba, el tema comenzó a rozar mi trabajo. Alguien en redes encontró la publicación de Amanda y la mandó a Recursos Humanos. Un día me llamaron a una reunión. Laura, mi jefa, estaba ahí, junto con una persona de RH. Queremos que sepas que esto lo estamos tratando con seriedad, dijeron. No porque creamos todo lo que se publica, sino porque tenemos que velar por el ambiente de trabajo. Les expliqué, sin entrar en detalles legales concretos, que la publicación era falsa, que había un proceso abierto por difamación, que podían hablar con mi abogado si necesitaban alguna confirmación formal. Laura corroboró que yo, semanas antes de todo esto, ya le había comentado que atravesaba un problema personal fuerte y que había tomado días para ese asunto. Recursos hizo su pequeña investigación interna. Revisaron mi comportamiento laboral, historial, quejas anteriores, no tenía ninguna. Al final, me informaron que no habían encontrado nada que respaldara lo que se decía en esa publicación. Eso sí, me advirtieron que, hasta que el proceso terminara, había empresas que podían preferir que otro analista llevara ciertos casos, por simple prudencia. Se sintió injusto, pero lo entendí. Algunos clientes pidieron cambio de contacto principal, otros dejaron de escribir. No fueron muchos, pero se notó. Aún así, no me despidieron ni redujeron mi puesto. Mi trabajo seguía hablando por mí. En cambio, fuera del trabajo, el proceso siguió su curso. En las últimas audiencias, ya se notaba el desgaste en Amanda. Sus respuestas eran más cortas, evitaba mirarme, y en algunos momentos parecía al borde de romper en llanto. No sabía todavía que yo tenía el audio hasta que el abogado lo presentó formalmente como evidencia. Cuando lo escuchó, bajó la mirada. Esa grabación contenía exactamente lo que había dicho, que iba a inventar cosas sobre mí si no hacía lo que ella quería. Para el juez, eso fue contundente. No voy a decir que salí del juzgado brincando de felicidad, porque no fue así. Estaba agotado, tenso, con el corazón acelerado. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que la balanza no estaba totalmente inclinada en mi contra. Carla y yo salimos juntos de una de esas sesiones. Yo iba callado. Ella solo dijo: te lo dije. La verdad, con pruebas, pesa más. Asentí, sin mucha fuerza, pero con algo de alivio. La parte legal no terminó exactamente ahí, pero sí fue el punto en el que entendí algo importante. Amanda ya no solo era un recuerdo doloroso. Se había convertido en alguien de quien había tenido que defenderme activamente para no perder todo lo que había construido. Y aunque se veía cada vez más derrotada en esos pasillos, yo también sabía que alguien así, difícilmente iba a detenerse del todo. Solo que esta vez, por primera vez desde el inicio de este desastre, yo ya no estaba desarmado. Cuando por fin llegó el día del veredicto, sentí que llevaba tiempo respirando a medias. Ahí estaba yo, sentado en esa sala fría, con Carla detrás de mí y mis padres a un lado. Amanda del otro lado, con la mirada perdida, Marcos, unos metros más atrás,
Como si no supiera si estar ahí era buena o mala idea. El juez leyó todo con calma. No fue una escena de película, no levantó la voz ni golpeó la mesa. Solo habló con esa solemnidad que pesa más que cualquier grito. Concluyó que mis demandas procedían. Que sí hubo difamación. Que sí hubo intención de dañarme. Que sí había pruebas claras de que Amanda había mentido públicamente y fabricado mensajes. Determinó que Amanda debía hacerse responsable de los gastos legales que yo había pagado hasta ese momento. Que debía compensarme por el daño emocional y el impacto laboral potencial, una suma que rondaba los $80,000. Que, además, se impondría una orden de restricción de 2 años, no podía acercarse a menos de 500 metros de mí, ni tener contacto directo o indirecto por ningún medio. Y que estaba obligada a hacer una disculpa pública en redes sociales en un plazo máximo de 20 días, asumiendo que había mentido. Si no lo hacía, se aplicaría una multa adicional de aproximadamente $50,000. También quedó asentado que hubo intención de fraude en ciertas exigencias que ella hizo al inicio, cuando intentó quedarse con cosas que no eran suyas y presionarme económicamente. Para que el proceso no escalara a algo todavía más grave, se llegó a un acuerdo en el que todo eso quedaba englobado en la indemnización y en las condiciones ya mencionadas. Yo escuchaba todo con la sensación de estar viendo mi propia vida desde afuera. Cuando el juez terminó, solo dijo: con esto se cierra el caso. Ambas partes conocen las consecuencias de no cumplir lo determinado. Salimos del juzgado. Carla me apretó la mano. Mi papá me dio una palmada en la espalda. Mi mamá tenía los ojos enrojecidos, pero sonreía. Ya está, hijo. Ya está, me dijo. A los días, pasó lo que tenía que pasar. Amanda tenía un plazo de 20 días para publicar la disculpa. No lo hizo al principio, por supuesto. No en la primera semana, ni en la segunda. Pero alrededor del día 17, casi al límite, subió un video. Me lo mandaron por todas partes. En el video se veía distinta, sin tanto maquillaje, más delgada, ojerosa. Hablaba con la voz quebrada, pero no era esa actuación que yo ya conocía. Sonaba cansada. Rendida. Admitió que había mentido. Que las acusaciones que hizo sobre mí no eran ciertas. Que fabricó mensajes y se dejó llevar por el enojo, por la rabia, por la frustración. Que nunca hubo golpes. Que nunca abusé de ella. Que se dejó consumir por el despecho y quiso arrastrarme con ella. Confesó que ya no estaba con Marcos. Que todo había empezado en una infidelidad, que la relación se había construido sobre eso y se había roto igual. Dijo que, aunque ese video era parte de un procedimiento legal, también lo hacía porque se había dado cuenta del daño real que había causado, que sabía que una disculpa no reparaba todo. Pero quería dejar claro que lo que dijo de mí no era verdad. Había gente que le creía. Había gente que no. Había gente que simplemente lo veía como chisme. Yo, en cambio, lo vi como un cierre. No bonito, pero cierre al fin. Con el tiempo me enteré de más cosas, no porque yo las buscara, sino porque el mundo es pequeño y la familia de Carla también hablaba. La mamá de Carla, que es tía de Amanda, le contó a su hija, y ella me lo compartió después. Supe que Amanda casi pierde su trabajo. Que estuvo a nada de que la corrieran por ese escándalo, y que terminó relegada a un puesto mucho más básico, prácticamente como cajera, en una posición en la que cobraba menos que antes. También supe que Marcos y ella terminaron después de una pelea fuerte, él no la acompañó en los juicios, desaparecía, dormía en casa de amigos, dejaba que todo le cayera a ella encima. Cuando todo salió a la luz en el proceso, ella decidió cortar con él. Se fue de su departamento, o más bien del departamento donde vivían, regresó con sus padres, que la aceptaron a regañadientes, más por obligación familiar que por otra cosa. Su mamá, según me contaron, estaba furiosa por lo que había hecho, no solo conmigo, sino con su propia prima. Marcos, por su lado, terminó en proceso de desalojo. Debía varios meses de renta, el dueño del lugar se cansó de esperar y le venció el contrato. Eso también me lo contaron conocidos. No voy a decir que me dio gusto, pero tampoco me dio pena. Cada quien carga con sus decisiones. Un día, incluso, llegó a marcarme de un número desconocido. Contesté pensando que podía ser un cliente. Era él. Brother, de verdad necesito tu apoyo, estoy en una situación complicada, tú sabes cómo soy, pero... No lo dejé terminar. No vuelvas a llamarme, Marcos, le dije. Ya no eres mi amigo. Tú elegiste.
Colgué. Bloqueé el número. Tiempo después, también recibí un mensaje de Amanda desde otra línea. Me dijo que estaba en terapia, que entre la presión del proceso legal y la obligación que le habían puesto, había tenido que enfrentarse a muchas cosas que antes negaba. Que estaba aprendiendo, que entendía ahora la gravedad de lo que había hecho. Que seguía pagando la deuda, poco a poco, y que no solo era una deuda económica, sino ética y social. Escribió que no iba a dar más excusas. Que no podía justificarse con estaba confundida. Que había actuado con mala intención cuando no obtuvo lo que quería, y que eso la perseguía cada día. Que, aunque sabía que no tenía derecho a pedirme nada, quería al menos dejar una disculpa más personal. No para que volviéramos a hacer algo, no para que haya contacto, sino como un acto de responsabilidad. La leí completa. Sentí algo raro, no empatía, no cariño, pero sí una especie de calma agria. Le respondí solo esto. Acepto tu disculpa. Me alegra que estés tomando terapia y trabajando en ti. No hay nada más que hacer entre nosotros. Te deseo que aprendas de esto y no vuelvas a hacerle algo así a nadie. Y ahí lo dejé. No iba a seguir extendiendo esa conversación. No quise más explicaciones, ni más vueltas. Hoy ha pasado casi un año desde que todo eso explotó. El procedimiento legal terminó hace unos 4-5 meses. La orden de restricción sigue vigente, mis datos están protegidos, y en el trabajo las aguas se calmaron. Recursos Humanos cerró el caso interno, algunos clientes que se habían alejado volvieron, y otros nuevos han llegado gracias a recomendaciones. Ahora trabajo con cuentas más grandes, empresas como Vectorial Trust, Aegisnet Capital y Novalet Health Systems, compañías que se toman muy en serio la ciberseguridad. Eso ha traído mejores ingresos, mi salario aumentó casi un 30% comparado con lo que ganaba antes de todo este caos. Y además me ascendieron a líder de una pequeña célula de análisis forense digital dentro de la firma. Mi papá, cuando se enteró del ascenso, me dijo algo que se me quedó grabado. A veces perder una batalla te salva de quedarte atrapado en una guerra que nunca debiste pelear. Mi mamá, por su parte, me abrazó y solo dijo: viste lo peor de una persona, y aún así no perdiste quién eres. Eso es ganar, aunque duela. Carla ha sido una constante en todo este tiempo. Llevamos ya entre 7 y 8 meses juntos como pareja formal. Ella sigue viviendo en su departamento, ese que consiguió antes de que todo estallara, y está orgullosa de él. Yo le he propuesto en un par de ocasiones que se mude conmigo, pero ella ha sido honesta. Quiero seguir teniendo mi espacio, al menos por ahora. Este departamento lo conseguí con muchísimo esfuerzo. No es porque no quiera estar contigo, es porque también necesito recordar que pude levantarme sola. Lo respeto. Lo entiendo. Y la verdad, casi todas las noches terminamos durmiendo en el mismo lugar de todas formas, a veces en mi casa, a veces en la suya. Pero esa independencia suya me gusta. Habla bien de quién es. La relación entre ella y Amanda, como es obvio, quedó marcada. Hubo un momento en el que Amanda también le pidió disculpas a Carla. No fue en persona, fue por mensaje. Aceptó que la arrastró a un conflicto que no tenía por qué salpicarla, que la dejó en medio de una guerra que ella no provocó. Dijo que no esperaba respuestas, solo necesitaba reconocer que la había lastimado también a ella. Carla me lo contó, y lo único que respondió fue algo breve. Te perdono. Pero necesito distancia. Y la voy a mantener. Y ahí quedó. Con nosotros, las cosas han sido, extrañamente sanas. No perfectas, porque eso no existe, pero sí honestas. No hemos tenido grandes peleas. Alguna vez discutimos por algo tan absurdo como quién había dejado un vaso a medio lavar en el fregadero y si eso se consideraba lavarlo o no. Terminamos riéndonos porque en mitad de la discusión nos dimos cuenta de lo ridículo que era pelear por eso cuando habíamos enfrentado cosas muchísimo más grandes. Ahora estamos planeando nuestro primer viaje juntos al extranjero. Carla siempre ha querido conocer Canadá, sobre todo algunas zonas de esquí. A mí me llamó la atención la idea desde que me lo contó. Estamos viendo un paquete para ir a un resort de montaña, con cabañas, clases para principiantes, paseos en teleférico y todo ese cliché que, honestamente, me emociona más de lo que pensaba. A Amanda nunca le interesó algo así, odiaba el frío, odiaba los viajes engorrosos, odiaba todo lo que no saliera de su zona cómoda. Con Carla es diferente. Hay planes. Hay proyectos. Hay futuro. Y yo no necesito que ese futuro sea perfecto. Solo necesito que sea real.
Hoy, mirando hacia atrás, Derek, puede decir algo que jamás imaginó que diría sobre esa etapa. Fue una de las peores experiencias de mi vida. Pero también fue una de las más importantes. Perdí a la persona que pensaba que amaba. Perdí a mi supuesto mejor amigo. Casi pierdo mi trabajo, mi reputación, mi tranquilidad. Y aún así, gané algo que vale más. La certeza de que no estoy obligado a quedarme donde no me respetan. La capacidad de poner límites. Y la oportunidad de dejar entrar a alguien que sí sabe cuidar lo que soy. Si algo aprendí de todo esto es que, cuando una persona se va de tu vida rompiéndolo todo, no deja solo un hueco, deja un espacio. Un espacio que, con el tiempo, puede ocupar a alguien que no viene a destruirte, sino a reconstruir contigo. En mi caso, ese alguien se llama Carla. Y aunque sé que la vida no es un cuento de hadas y que pueden venir nuevos problemas, por primera vez en mucho tiempo siento que, pase lo que pase, no estoy parado sobre una mentira. Estoy parado sobre algo que, ahora sí, se parece mucho más a la verdad. Si quieres seguir escuchando más historias como esta, recuerda dejar tu me gusta y suscribirte a Voces de Reddit para no perderte de más contenido.